Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes, en este estudio del libro de Romanos, eh, en el que ya hemos avanzado bastante. Ya estamos en la segunda mitad o la segunda parte del capítulo 5 y hoy día esperamos terminar el capítulo 5. Así es que vamos sin más dilación al texto. Eh, En realidad, hoy día vamos a proceder de una manera un poco distinta a como lo hago siempre. Hoy día voy a querer leer todo el pasaje que vamos a comentar y los comentarios los reservaré para el final. Entonces vamos a leer desde el versículo 12, en el capítulo 5 de Romanos, el versículo 12 hasta el versículo 21. Dice así. Leo en la Reina Valera 1960. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión, perdón, de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación, a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Ok, estamos ante un pasaje difícil. Es un pasaje que tiene muchas dificultades y probablemente salgamos de aquí con más preguntas que respuestas. Eh, la primera dificultad que encontramos no es esto de que Pablo comience a hablar de Adán y y que trate a Adán como el causante de que haya entrado el pecado y la muerte a este mundo. Eso no es un problema en sí, porque en la literatura judía de la época se encuentran con relativa frecuencia esta comparación, ¿no? O este tratamiento de Adán, esta reflexión acerca de Adán, ¿no?
Eh, y digo que esto podría ser una dificultad a primera vista porque eh, tal como este pasaje trata las cosas, parece que Pablo cree en algo así como el pecado original y que finalmente los seres humanos deberíamos ser redimidos de ese pecado original que es el pecado de Adán, ¿no? Y que nosotros venimos ya fallados de fábrica por causa de ese pecado de Adán. Así es que finalmente no solamente tenemos que ser redimidos de nuestros propios pecados, sino de la transgresión de Adán que nosotros de alguna manera heredamos. Ese es el concepto de pecado original. Y en el judaísmo, en realidad, esa idea no es muy favorecida. Eh, en el judaísmo, en realidad, la opinión predominante es que cada persona es juzgada finalmente por sus propios pecados y recibe las consecuencias de sus propios pecados finalmente. No, no es que nosotros tengamos un pecado heredado desde Adán. Es cierto, nosotros nacemos con lo que en el judaísmo se llama em, una tendencia para el mal, el Yetzer Hara, una claro, una de eso es eso, una tendencia para el mal, pero también nacemos con una tendencia para el bien, el Yetzer Tov, y, y constantemente, ¿no es cierto?, hay una lucha entre estas dos tendencias en nosotros, en la opinión del judaísmo. Porque finalmente estas dos tendencias, estas dos fuerzas que actúan en nosotros, van a hacer posible que tengamos libre albedrío. Esa es la opinión del judaísmo, que es absolutamente contraria y opuesta a la opinión calvinista, por ejemplo, de que, de que el ser humano es intrínsecamente malo y que no hay nada bueno en él y que por lo tanto no puede alcanzar la gracia por sí mismo, ¿no? Y ahí viene toda la teoría de la predestinación y todo lo demás. Entonces, empezar a echarle la culpa a Adán de nuestros problemas y de nuestras transgresiones parece más bien algo eh, católico cristiano, ¿no? Esta idea del, del pecado original, que la idea judía de el libre albedrío. Pero como digo, en la época del Segundo Templo, en la época que escribe Pablo, hay textos en el contexto del judaísmo que traen esta comparación o esta ilustración de Adán como siendo el originador de nuestros problemas con el pecado. Pero, sino que pero la dificultad mayor, yo creo, radica en otro punto. Radica en la relación entre pecado, muerte y ley. Pablo eh, comienza relacionando la muerte con el pecado. O sea, en la mentalidad de Pablo, la muerte es una consecuencia del pecado. Eh, porque, de hecho, lo dice en el verso 12, ¿no? Dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, es decir, la muerte entra por causa del pecado, cuando en realidad la opinión estricta de- del libro de Génesis es que toda criatura es mortal, a menos que coma del árbol de la vida. Y lo que hizo el pecado, según Génesis, fue traer como consecuencia que Dios le prohibiera al ser humano o impidiera que el ser humano coma del árbol de la vida.
por lo tanto, no es exacto decir, de acuerdo con Génesis, que el pecado haya traído la muerte. Es un poco más sutil que eso. Lo que hizo el pecado fue hacer que Dios impidiera que tengamos acceso al árbol de la vida. Pero en sí toda criatura es mortal, porque el único inmortal es Dios. ¿Mm? Dios es fuente de vida. Básicamente uno puede decir así, si Dios es fuente de vida y uno no está en contacto con Dios, entonces uno está destinado a la muerte. Pero de cierta forma, todo este, eh, todo este mundo no se sostiene sin la acción eh, expresa de Dios, de alguna manera. Entonces, de alguna manera, la naturaleza de este mundo es mortal. Y Dios tiene que hacer algo para prolongar su vida, que es lo que el libro de Génesis llama dar acceso al árbol de la vida. Pero en fin, pero Pablo, lo que nos interesa es Pablo, no nos interesa nuestra teología, lo que nosotros pensamos, ni siquiera lo que Génesis piensa, nos interesa en este momento lo que Pablo piensa. Y para Pablo hay una conexión causal entre pecado y muerte. Así es que para eh, así es que Pablo necesita ahora hacer una constatación. Él constata de que existió la muerte y en su cabeza significa, por lo tanto, existió el pecado antes de que la ley fuese entregada a Moisés. Y este es un punto clave para Pablo. Porque eso quiere decir que la ley no es el origen ni el centro de nuestros problemas. Y como no es el centro ni el origen de nuestros problemas, tampoco puede ser el centro ni el origen de nuestra solución. Para la cabeza de Pablo, la raíz del problema es que Adán pecó. Y en ese pecar nos arrastró a todos al pecado y a la muerte. Pero ahora tenemos otro problema. Tenemos el problema de, bueno, si en realidad el asunto del pecado no es en su origen un asunto de la ley de Moisés, ¿cómo es que puedo decir que haya reinado el pecado y la muerte entre Adán y Moisés? Porque el propio Pablo lo dice, si no hay ley, no puede haber transgresión a la ley, por lo tanto no puede haber pecado. Entonces tenemos un problema que Pablo toca tangencialmente hasta donde yo puedo ver, pero no lo explica profundamente, así es que nosotros tenemos que buscarle una explicación. Es cierto, la Torá fue dada a Moisés y antes de Moisés, por lo tanto, no había Torá en el mundo, aparentemente. Pero si no hay ley en el mundo, si no hay algún tipo de ley, tampoco puede haber pecado. Pero hay pecado y la evidencia de eso es que hay muerte. Entonces hay dos soluciones posibles a este problema. Uno es que efectivamente haya habido algún tipo de norma que funciona como ley, por lo tanto, aunque no haya sido la Torá de Moisés, que es posterior. O bien es que la muerte reina en el mundo exclusivamente por el pecado de Adán. Porque Adán sí tenía una ley que él no obedeció, que era no comer del árbol prohibido.
Entonces vamos a mirar un poco estas dos cosas. Primero, eh, ¿habrá habido alguna especie de norma o alguna especie de ley explícita o implícita de alguna manera antes de Moisés? Bueno, evidentemente que sí. ¿Por qué podemos decir que sí? Porque hubo leyes que fueron dadas a Noé, por ejemplo. ¿Mm? Cuando Noé baja del arca, hace un pacto con Dios, Dios le dice que no va a destruir más el mundo por agua y le da una serie de enseñanzas, entre ellas que es que aquel que matase a un ser humano debía ser muerto. Así es que en esas enseñanzas Dios sí está dando leyes. Le está diciendo, por ejemplo, que no se debe matar a un ser humano. De hecho, la tradición rabínica encuentra 7 leyes dadas a Noé, que son las 7 leyes que todas las naciones tienen que cumplir, en la opinión rabínica. Son las leyes noágidas. Y de hecho, eh, una de esas leyes es no comer sangre, no consumir sangre, o no comer productos de sangre o no beber sangre, ¿no? Eso quise decir con comer sangre, ingerir sangre. Y de hecho algunas de estas normas noágidas están recogidas en el decreto del Concilio de Jerusalén del año 50, de, de la era cristiana. Pero en fin, entonces esa es una posibilidad, que efectivamente sí haya habido leyes, como de hecho Dios le dio leyes a Noé. Todavía nos quedaría explicar qué pasó entre Adán y Noé. Pero en realidad tampoco ahí debería haber problema, porque el propio Pablo en la carta de Romanos ha argumentado antes que los gentiles no tenemos excusa delante de Dios porque la revelación de Dios en la naturaleza estaba a disposición de todos y por lo tanto la voluntad de Dios para la humanidad estaba a disposición de todos. Y las naciones han rechazado ese conocimiento de Dios y se han entregado a la idolatría y esa idolatría los ha llevado a la crisis moral. Por lo tanto, en el pensamiento de Pablo es perfectamente concebible que uno pudiera hablar de un conocimiento de la voluntad de Dios y por lo tanto una ley, entre comillas, anterior a la ley de Moisés. Porque el problema de Pablo es la ley de Moisés, ese es el problema de Pablo, expresada en la señal del pacto, que es la circuncisión. Por otro lado, uno podría pensar que Pablo en realidad considera el significado primero de la palabra pecado tanto en griego como en hebreo. En hebreo la principal palabra para pecado es hatá y en griego es amartía. Y ambas palabras significan errar el blanco. Y se usaba para un lanzador de una flecha, ¿no? O de una lanza que apunta, tira la flecha, pero la flecha no acierta en el lugar donde el arquero pretendía que acertara. La flecha se ha desviado. Ese es el primer concepto de pecado. Por lo tanto, es una desviación del propósito original de algo. Y lo que Pablo podría estar argumentando es que en Adán se estropeó, se desvió la humanidad de su propósito original. La humanidad se descarriló. Y las consecuencias de ese descarrilarse completamente de toda la humanidad ha sido el alejamiento de la humanidad
de Dios mismo, y por lo tanto, como Dios es la fuente de vida, ha reinado la muerte. Uno podría argumentar de esa manera. Pero en ambos casos, ya sea cual sea nuestra solución a las dificultades que plantea Pablo, lo claro es que nada de esto involucra la ley otorgada a Moisés en el Sinaí. Nada de esto involucra la Torá, en opinión de Pablo. A pesar de que sea la propia Torá la que nos enseña todo esto. Pero en fin, eso es otro juego. En nada de esto es central la Torá. Por lo tanto, la Torá no es tampoco el centro de la solución. La solución tiene que ser algo independiente de la Torá y tiene que ser algo anterior a la Torá. Y esto sirve para otro propósito de Pablo. Y ese propósito lo descubrimos en lo siguiente. El versículo 12, que es donde comienza el trecho que estamos analizando esta semana, el pasaje que estamos analizando esta semana, comienza con un por tanto, por causa de esto, a través de esto, por esta razón. ¿Por esta razón de qué? Bueno, nosotros terminamos el estudio la semana pasada, el video pasado, con un cambio sorprendente en el pensamiento de Pablo. Hasta entonces Pablo había estado argumentando que la justificación era independiente de la ley y de la circuncisión, era independiente de la circuncisión, porque Abraham había sido justificado antes de ser circuncidado. Pero luego de esa argumentación, en el comienzo del capítulo 5, en varios versículos, Jesús coloca otro elemento que para él es central. Pablo coloca otro elemento que para él es central, que es Jesús. Y él nos dice entonces, en el versículo 11, por ejemplo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Y ahora Pablo tiene que empezar a justificar cómo es que Jesús entra en la jugada, porque él lo único que ha hecho es decir que el perdón y la justificación están disponibles para toda la humanidad, independientemente de su condición de circuncisa o incircuncisa, porque Abraham fue justificado antes de ser circuncidado. Y ahora Pablo ha argumentado que el asunto del pecado es anterior a la ley de Moisés. Y por lo tanto su solución también tiene que ser independiente de la ley de Moisés. Pero nada de esto por sí mismo nos lleva a concluir que la solución al problema del pecado y la razón de la justificación es Jesucristo. Por lo tanto, ahora Pablo tiene que empezar a justificar o tiene que empezar a arreglárselas, a ingeniárselas para introducir a Jesús en su argumentación. Y aquí empieza entonces la construcción artística de Pablo. Él empieza a decir, Adán no es solamente una figura de la que aprendemos en Génesis, no solamente es el padre de la humanidad, es en sí mismo un símbolo, un tipo del Mesías, de Jesús, de Jesucristo, de Jesús el Mesías. Y es un tipo que funciona en algunas partes por semejanza y en otras ocasiones por oposición, por contraste. Y es esto lo que va a empezar a desarrollar
Pablo. Y es aquí donde entra la idea, una de las ideas que estuvimos, la segunda idea que estuvimos analizando, ¿no? De que esta idea de que en Adán se descarrió toda la humanidad y que en realidad eh, el reinado de la muerte y el reinado de la maldad o del pecado, si ustedes quieren, se produce no tanto por los pecados individuales, sino que en Adán se desvió la humanidad de su realización, se desvió de su propósito, empezó a hacer algo que le era impropio a la humanidad, que es actuar contra la voluntad de Dios. ¿Okay? Aunque esa voluntad de Dios no haya sido codificada todavía en términos de Torá, que fue dada a Moisés mucho tiempo después. ¿Por qué? ¿Cómo sigue esta argumentación? La argumentación es que si la humanidad se descarrió en Adán, por la desobediencia de Adán, si la desobediencia de Adán, el pecado de Adán, el hecho de que Adán no cumpliera su propósito, significó que toda la humanidad se descarriara y dejase de cumplir el propósito, entonces Jesús, el Mesías, Jesús Cristo, Jesús el Mesías, como representante ahora de toda la humanidad y como nuevo Adán, a través de su obediencia y a través de su justicia, puede encarrilar nuevamente a toda la humanidad y los beneficios de ese encarrilamiento, el beneficio de que finalmente la humanidad cumpla su propósito en Jesús, son, eh, son desbordados, esos beneficios son desbordados a la humanidad entera de la misma manera como el descarrío de Adán transbordó y llevó consigo todos los carros de la humanidad. Y entonces, de esta forma, de esta forma, consigue Pablo argumentar que la solución para el problema esencial de la humanidad no tiene que ver con la ley, porque la ley tampoco es la causa del problema. El problema es que la humanidad no cumplió su propósito, en nadie, en ninguno de sus integrantes. Pero ahora que aparece Jesús, el Mesías, Jesús Cristo, ¿no? Y Él sí cumple el propósito de la humanidad, y ese propósito de la humanidad es obedecer perfectamente la voluntad de Dios, entonces los beneficios de esa obediencia son traspasados o son traspasables a toda la humanidad. Y realmente es una construcción intelectual interesantísima la que está haciendo Pablo. Uno puede estar de acuerdo o no con esta argumentación, pero es una construcción interesantísima. Pero surgen preguntas que no voy a poder responder aquí, porque por la sencilla razón que no tengo respuesta. Una pregunta o quizá una objeción que uno podría levantar es que Pablo en este punto parece ser universalista, porque si uno lleva el contraste hasta las últimas consecuencias, o si uno lleva el paralelismo entre Jesús y Adán hasta las últimas consecuencias, uno podría decir, bueno, en Adán toda la humanidad fue descarriada. Por lo tanto, uno esperaría que en la obediencia de Jesús toda la humanidad sea encaminada nuevamente a su propósito y por tanto toda la humanidad fuese salva. Así como toda la humanidad fue perdida en Adán, toda la humanidad debería ser rescatada en Jesús. Pero Pablo se cuida de eso, porque Pablo dice
Porque si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Uno podría decir, por ejemplo, que en ese versículo uno podría pensar que Pablo se cuida y reduce el conjunto de aquellos que reinarán en vida. ¿Mm? Ahora bien, en el versículo 19 también dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, en realidad todos, ¿no? Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y en ambos casos, Pablo se cuida de decir, de ser tildado de universalista también, se cuida diciendo muchos en lugar de todos. Porque también hay una excepción para lo del pecado, según la fe cristiana, que es Jesús. Según el judaísmo existen 4 personas que nunca pecaron en el Antiguo Testamento. Según el cristianismo, solamente una persona jamás que pecó, que es Jesucristo. En todo caso, esto de no pecar parece ser algo bastante raro. Ok, por lo tanto, hay una semilla de universalismo en esta argumentación de Pablo, pero Pablo parece no querer ceder a esas, o al menos pretende ocultar esa semilla. Ahora bien, en los versículos finales, en los 20 y 21, Pablo se va a empezar a meter en problemas también. Porque dice que la ley fue introducida no para resolver el problema del pecado, ni siquiera para originarlo, sino que para aumentarlo. De alguna manera la ley lo que hace es amplificar el problema que no fue creada por ella, pero lo amplifica. Dice que se introdujo para que el pecado abundase. La ley, cual lupa, amplifica las cosas y torna evidente el problema del pecado. Pero luego dice más, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y aquí este tema lo va a desarrollar en el capítulo 6, esto de la abundancia de la gracia. Pero lo importante de este tema va a ser que la gracia finalmente va a estar al alcance de todos. Y en ese sentido sí es universalista Pablo. La gracia va a estar al alcance de judíos y de gentiles, de toda la humanidad. Y el otro concepto que está implícito, no lo dice textualmente, pero así como Adán es el primero humano que está sujeto a la muerte, en la resurrección Jesús coloca disponible la vida y la vida eterna que él posee. Así es que con esto yo creo que concluimos suficientemente la revisión del capítulo 5 de Romanos y nos preparamos con gusto para continuar en el capítulo 6, pero eso lo dejaremos para la próxima semana si Dios quiere. Mientras tanto, déjenme desearles simplemente un muy feliz sábado, Shabbat Shalom, y que podamos en este lindo día sábado gloriarnos en la misericordia de Dios. Chao.